sabe qué es un milagro? Porque últimamente Jesús... Un milagro es... ¿Qué es un milagro? Cuando... ¿Yo puedo hacer un milagro? ¿Yo, Ruth? No. Un milagro es caminar por el agua y salvar a una persona. Bueno, sí, está bastante cerca. Esa dio un ejemplo, pero si teníamos que definir qué es un milagro... ¿Qué? Un milagro es cuando Dios hace cosas imposibles. Exacto, un milagro... Algo que es imposible. Pero es imposible para nosotros, los humanos. Pero va a ser posible para Dios, ¿sí? Y vamos a pensar un ejemplo. Ahí sí se me adelantó. Un gato, ¿es posible que camine sobre una cocina? ¿Puede suceder eso o no puede suceder? Puede suceder. Puede suceder. Porque ellos se trepan y caminan sobre la cocina. Por ejemplo, ¿es posible que yo me pueda enfermar si no me cuido bien? O si ustedes no saben, sí. ¿pueden enfermar? ¿Es posible? Sí, te podés enfermar. Totalmente, ¿no? ¿Es posible que yo vaya a la playa y divida el agua en dos? No. No. Hacer eso. Eso lo hace Dios nada más. Eso es algo que sí, solo es... ¿Puedo yo caminar sobre el agua, como dijo Sio? ¿Puedo ir ahora a la playa y me voy a caminar encima del agua? Así como está caminando. No. Porque hay partes profundas y... No puedo, ¿no? No es posible. Pero para Dios sí es posible. A ver, ¿puedo yo hacer que mi gato o perro hable el mismo idioma que yo? No, ¿verdad? No es posible. Ellos hablan sus idiomas. ¿No? Y último, ¿es posible que yo... Ellos hablan a su idioma. Claro, y nosotros no lo entendemos, pero el perro no habla castellano. O inglés, no habla un idioma que nosotros entendamos, ¿no? Y la última imagen, que es una chica haciendo ejercicio. ¿Puedo yo hacer ejercicio en mi casa? Sí, es posible. ¿Sabes? Sí, es posible. Entonces, si tenemos que decir que es un milagro siempre va a ser algo que nosotros siendo humanos no va a ser posible. No lo puedo hacer yo, ¿sí? Que solamente sí o sí lo puede hacer Dios, ¿sí? Vamos a ver por qué vimos estos ejemplos. Pero antes... Sí. Vale. Empiezan después. Sí, empieza con... Después de esto... Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Voy a leer el 2. Y le seguía gran multitud, porque veían que las señales que hacía en los enfermos... No sé si podés leer el 3 y 4. Ok. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ok, ¿qué pasa acá? Jesús se va a ir al mar de Galilea, ¿sí? Vamos a llamarlo así porque tiene nombres muy raros, y la gente lo va a empezar a seguir, ¿sí? Una gran multitud de gente lo va a empezar a seguir. ¿Pero por qué lo estaba siguiendo? ¿Porque quería escuchar de la palabra de Dios? No, lo estaban siguiendo a Jesús porque querían que los sanara. Tenían capaz alguna enfermedad y querían que los sanara, ¿sí? Y en el versículo 4 menciona una fiesta que se da en los judíos. ¿Cuál es? En el versículo... Pascua. Nosotros conocemos esa fiesta, ¿no? A ver, Anto, a ver si escuchó. Pascua. Bien, perfecto, sí. Ruth. Sí, Pascua. perfecto. ¿De qué están hablando? Sobre Jesús, Está prestando atención. 5.000 personas, de mucha gente. Ahora, preguntas de atención.
sobre lo que narré y lo que leímos. ¿A dónde había ido Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se fue del otro lado del mar? ¿Cómo se llamaba? Oh, no. Se me fue mi internet. Galilea. Galilea. Se fue del otro lado de Galilea. Perfecto, sí. Ya me voy a anotar. Yo sé que antes era complicada, pero vamos, Alto. ¿Quiénes lo estaban siguiendo todo el tiempo a Jesús? Versículo 2. Doy la super pista. Una gran multitud. Una gran multitud, ¿sí? Un grupo muy grande de personas es eso. La multitud es un gran número de personas, ¿sí? Sí. Y pregunta número 3, que esta seguro la escuchó Anto. ¿Qué fiestas estaba cerca de celebrarse? Pascua. En esa sí seguro se acuerda. Muy bien, muy bien. Pasemos, vamos a ver qué pasa con esta historia. ¿Por qué tiene que ver la comida? ¿Por qué los milagros? Lectura, este creo que es cortito. Acá, chica. 5 y 6. A ver, Teddy, ¿estás? Como para leer. ¿O Aníbal? ¿Está alguno de los dos? Sí, acá estoy. Vale. ¿Sí o querés leer? ¿Cuál leo? 6. O, Anto, ¿podés leer vos? No, creo que no tiene Biblia, Anto. El 5 y el 6. 5 y 6. Ya lo tengo. Bueno, Teddy Grande, Sio. leí el 5, que es el más largo, y a Sio le doy el más cortito. Bueno. Ok, versículo 5. Sí. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sí o el 6? Ya voy. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Qué pasó acá? Jesús, en un momento, mira para adelante y ve que toda esta gente, había mucha gente delante de él. Y él empezó a preocuparse, decir, ¿y cómo vamos a alimentar a estas personas? ¿No? ¿Cómo les vamos a dar de comer a estas personas? ¿No? Se lo dijo a un discípulo en especial, se lo dijo a Felipe, ¿sí? Se lo dijo al discípulo Felipe. Pero ¿saben? Jesús, ya habíamos visto que él sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué le habrá preguntado eso? ¿Por qué le preguntó eso a Felipe si él sabía todas las cosas? En el versículo 5 lo dice, que lo leyó Sio. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía lo que iba a venir después, el milagro que iba a hacer. Pero lo hizo para probar a Felipe, ¿sí? Para ver cómo era su reacción, su actitud frente a esto, ¿no? Ahora, pregunta de atención, de nuevo. Así repetimos. ¿Cómo se llamaba el discípulo que preguntó a Jesús? ¿Cómo se llamaba? ¿Discípulo? Sí, yo lo nombré muchas veces. ¿Cómo se llama? Empieza con F. En el versículo 5 está, pero Felipe. Bien, Anto. Felipe era el que hizo la pregunta, ¿sí? Continuemos. Puedo ver cómo. Ahí está. ¿Y cuál era la inquietud de Jesús? Cuando ve la multitud, ¿qué es lo que pregunta? ¿En qué versículo lo dice? En el 5, está en signo de preguntas. Dice, yo leo la del signo de preguntas. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué quiere decir? ¿De en qué se estaba preocupando Jesús? Mi gesto. Lo que está haciendo Anto ahora, de la comida, se estaba preocupando de que había mucha gente y que iban a tener hambre, ¿sí? ¿A ustedes no les pasa que a veces en la reunión del pastor
le empieza a gruñir el estómago, de, uy, tengo hambre, ya quiero que termine el pastor porque tengo hambre, ¿no? Les gruñe. Bueno, imagínense en estas personas que escuchaban a Jesús por muchas horas, en un momento te va a empezar a dar hambre. Y Jesús tuvo empatía y dijo, estas personas, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para alimentarlas? Porque son muchas. Vamos a ver qué solución encuentra. ¿Qué versículo lo dice? Ahora, ¿El 5? Versículos 7 al 6 vamos a leer. Va a pasar algo, un súper milagro. 6 si querés leer el 7, yo leo el 8 y no, el 8 lo lee Sio y yo leo el 9. Ok, empiezo. ¿Sí? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿El 8 Sio? Empieza con uno. Sí, empieza con 1. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué había pasado? Jesús hacía la pregunta de ¿cómo vamos a alimentar a toda esta multitud? Y Felipe le dice, con esta determinada cantidad de plata no va a alcanzar ni siquiera para alimentarlos. Y Pedro, otro de sus discípulos, dice, mirá, acá está este niño y lo que tenemos en común, lo que tenemos de comida, eran 5 panes y 2 peces. Esa cantidad de comida alcanzaba para una multitud muy grande. 5.000 personas no. Para 5.000 personas no alcanzaba, ¿verdad? 5 panes y 2 peces, no alcanzaba. A ver, 5 panes alcanzaba para los 5, pero no para los 1.000. claro, y capaz si lo partimos a la mitad el pan alcanzaba para un poquito más de personas, ¿no? Pero no para los 5.000. Sí. Entonces, ¿qué le dijo Felipe a Jesús? En el versículo 7. ¿Qué le dijo? Sé que Anto va a estar complicada porque no tiene la Biblia. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sí? Eso, lo que le está diciendo es, aunque tengamos tanta plata, no va a alcanzar para alimentar a toda esta gente. Es mucha gente, ¿sí? No va a servir tanta plata para alimentarlos. ¿Y cuántos peces y panes trajeron a Jesús? ¿Cuántos panes dije que trajo hoy? 5. 5 panes y ¿cuántos peces? 2. Perfecto. Y último, ¿quién trajo los panes y los peces a Jesús? Era alguien chiquito, más o menos. Como ustedes. ¿En qué versículo lo dice? Lo dice en el versículo 9. Aquí está un muchacho, un niño. Pedro fue a buscar a este niño. Y este niño le mostró, tengo 5 panes y 2 peces. Nada más. No hay más en toda esta multitud. Ahí volvió a entrar Anto. Está. Vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. A ver, ahora viene el milagro de Jesús. Teddy, ¿querés leer el 10? ¿Puedo leer el 10? Ah, vale, Anto. Sí, Anto no, sí. Vamos a ver qué pasa. El 10, sí. Ya lo leo. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierro en aquel lugar, y se acostaron como en número de 5.000 varones. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, a ver, vamos a calmar, que se acueste la gente, que se siente, quiere decir acostarse en esto, que se siente, porque va a pasar algo. ¿Y cuántas personas eran? Ahí lo confirmamos. 5.000 varones. ¿Sí? 5.000.
Varones. Y niños. 5.000 varones. 5.000 varones. Exacto. Sin contar. Los varones comen más que las mujeres. No sabemos. Solo contaron los hombres. ¿Sí? A ver, preguntas de atención. Ahora Anto capaz me puede contestar también. ¿Cuántas personas se recostaron en la hierba? ¿Cuántas eran en total de varones? Las 5.000. 5.000 varones. Muy bien. Los 5.000. Muy bien. Ahora sí, Juan 6:11. Vamos a ver el milagro, literalmente, el milagro que va a hacer Jesús. A ver, Teddy, ¿querés leerlo? Así la dejo descansar a Sia. Bueno, Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Qué pasó acá? Acá pasó lo que habíamos descubierto, lo que habíamos visto antes, un milagro. ¿Y qué era un milagro? Creo que sí o nada más puede contestar que era un milagro. ¿Qué era un milagro? Era algo que para nosotros... Un milagro es hacer cosas que no son posibles. Exacto. Como caminar en el agua y salvar a una persona. Claro, bueno, resucitar, vamos a decirle resucitar a una persona, porque los bomberos salvan personas y no hacen milagros. Pero, muy bien, Sio, gracias. Y entonces, acá, ¿cuál fue el milagro? ¿Qué milagro hizo Jesús? ¿Saben lo que hizo? Como acá está en la imagen. ¿Se acuerdan? Eran 5 panes y 2 peces. Y lo que hizo él fue orar, y esos panes y esos peces se multiplicaron, aparecieron mayor cantidad, la cual alcanzó y va a sobrar para toda la gente. Miren, vamos a ver. ¿Para 5.000 personas? Sí. ¿Hombres? Por eso se le llama milagro, porque ni vos, ni yo, ni cualquier otra persona, solo Jesús podía hacer ese milagro. Era posible solo porque Jesús era el Hijo de Dios. Pregunta de atención. ¿Qué hizo Jesús con los panes y los peces? Te dije recién. Multiplicó. Exacto. Oró a Dios y se multiplicaron. Exacto, muy bien las dos. ¿Y sus discípulos qué hicieron una vez que vieron que se multiplicaron los panes y los peces? ¿Se lo quedaron para ellos? Se lo dio a los 5.000 pesos, a las 5.000. Exacto, fueron a hombres. Dijeron, uy, esta cantidad de comida es un milagro, hay que dársela a la gente que está acá, ¿no? Bueno, sigamos, ya termina nuestra historia. Juan 6:12. ¿Te animás a leer, Sia, o elijo un profe? Yo. Dale. Y cuando se hubieron santificado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Muy bien. ¿Qué pasó? Una vez que ya estaban con la panza llenísima, ¿nunca les pasó que comieron algo y estaban con la panza a reventar, que decías, no me entra ni un pedacito de agua, ni un pedazo más de chocotorta, porque no me da más la panza? Así quedaron estas personas. Comieron a tal manera, estaban súper llenos, que ya no podían comer más. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué les dijo Jesús? Los discípulos, Jesús les mandó a recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Exacto. Si sobraba comida, la tenían que recoger, ¿sí? La tenían que juntar de nuevo. A ver, pregunta de atención. Yo estoy tomando apunte acá, quién está contestando y quién no. ¿Qué hicieron cuando terminaron de comer los discípulos o la gente? ¿Qué hicieron? Recogieron los pedazos de panes. ¿Qué ibas a decir? Recogieron los pedazos de panes.
muy bien, exacto. Recogieron los pedazos de panes y pescados. No se olviden, y peces. Ya va a terminar, esta creo que es la última, si no me equivoco. Sí, vamos a... Yo quiero leer. ¿Querés leer? Son muy largos los tanto. Anto lea. En azul. Anto, ¿te animás a leer lo que está en azul? El 14 lo puedo leer yo. Lo veo. Dale, lee el 13, Anto. Dale, sigo, continúale vos. Cualquier cosa la dejamos leer el 14. 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Leo también el 14? Y creo que Anto, ¿estás ahí? Sí. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Muy bien. ¿Qué había pasado? ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Acá recogieron las cestas de comida y miren, presten atención. ¿Saben cuántas cestas sobraron de comida? En el versículo 13 dice, sobraron, acá lo leo, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas. Sobraron 12 cestas, así como están acá en el dibujito, aunque acá no hay 12, pero... Sí, yo se las conté. 12, es verdad, hay 12, miren, justo, hay 12, sí, tenías razón. Bueno, como estas cestas, así sobraron de comida, ¿sí? Incluso lo que hizo Jesús fue un súper milagro. No solo alimentó a las 5.000 personas que había ahí, sino que además sobró, que seguramente la gente ya estaba tan llena que no podía comer más, ¿sí? Y estas personas, cuando vieron ese milagro, dijeron algo de Jesús. Y lo empezaron a llamar, ellos, después de ver este tipo de milagro, gente que en realidad ya había visto también milagros como Jesús resucitando a personas. Otros milagros que hizo Jesús. Exacto, nosotros ya a esta altura ya sabemos que Jesús hace un montón de milagros. Pero recién estas personas van a empezar a decir esto, lo que había leído creo que Anto, dice, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Recién ahora se empiezan a dar un poquito de cuenta de que Jesús hace milagros y que posiblemente es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero también no lo afirman con seguridad, están dudando. Yo tengo una pregunta, preguntas de atención. ¿Cuántas cestas de comida llenaron con la comida que sobró? ¿Cuántas cestas eran? 12. 12. Están en atención las dos, muy bien. Y la otra, segunda pregunta. ¿Qué dijeron los hombres al ver a Jesús? ¿Qué pensaban que era? Que era el profeta. Era un profeta. El profeta. Exacto, ¿no? Y nosotros sabemos que no era un profeta, era el Hijo de Dios. Y ahora, Sí. ¿qué podemos aprender? ¿Saben lo que significa aplicación? Que muchas veces lo escucharon, capaz. La aplicación es... Podemos aprender. ¿Qué podemos aprender de la historia? Muy bien, Sega. Exacto, es eso. La aplicación es ¿qué podemos aprender? Y ahora vamos a leer bastante, porque puse un súper texto. Anto, ¿querés leerlo? ¿Te animás? Sí. Dale, preparada, que es mucho texto. Oh, no. Yo te ayudo. Lee el primer puntito, nada más. Podemos aprender que Dios nos comprende y nos cuida todo el tiempo, mostró compasión al ver la necesidad de la gente, no retándolos porque no tenía comida. Hasta ahí. Muy bien, gracias, Anto. ¿Qué podemos aprender? ¿Puedo leer el tercero yo? Yo ahora te dejo leer. Y después yo.
Bueno, las voy a hacer leer un puntito cada una. ¿Qué podemos aprender? Que Dios conoce nuestras necesidades, ¿sí? En esta historia podemos ver que estas personas tenían una necesidad, no solo espiritual, sino física. Tenían hambre en ese momento y Jesús podía haberse enojado y decirles, che, pero si me estaban siguiendo, ¿por qué no se trajeron su comida? ¿No? ¿O por qué no se fueron y los echamos y ya está? No, Jesús fue amable, les mostró compasión a estas personas, ¿no? ¿Quién quería leer? Anto, sí. No. El que dice nosotros, hasta el punto. Es súper cortito. Nosotros no podemos hacer ese milagro, pero sí podemos ayudar a otros. Nosotros viendo esto de los milagros, ¿podemos hacer multiplicar la comida? No. No, ¿verdad? No podemos multiplicar la comida como lo hizo Jesús. Pero sí podemos ayudar a otros. Lo de que ayudar a otros como que si vos te sobró comida, le podés dar a la gente que no tiene comida. Sí, ese es un buen ejemplo. Anto, muchas gracias, Sio. Anto, ¿querés leer el de negrito? Vamos a ver. Bueno, Sio ya dio un ejemplo. Se me adelanta esta muchacha. ¿Anto está? Sí. ¿Cómo podemos ayudar a otros? ¿Es necesario sí o sí ayudar con comida? ¿Hay otra cosa que podemos hacer para ayudar a otros? A ver, ¿cómo podemos ayudar a otros? Jesús ayudó acá en... ¿Cómo podemos ayudar a otros? Como que hay un ejemplo. Hay una niña en la calle y vos tenés ropa que ya no te entra. Le podés dar la ropa que ya no te entra. Bueno, eso es y lo mismo con la comida, lo que te sobra. Si te sobra, podés ayudar a otros. A ver, Anto, ¿a vos se te ocurre otra manera de ayudar a otra persona? Si vos ves alguna necesidad, capaz algún amiguito o algún hermano en la iglesia, ¿algo se te puede ocurrir? A ver, pensemos, ya después le pensamos. Veo a una familia sin comida. Sin comida, ¿y qué harías? ¿Lo ayudarías, no lo ayudás, lo dejas ahí, que te enojás porque no tienen comida? Le daría comida. Le darías comida, ¿no? Sí, intentarías ayudar, pensarías en el otro, ¿no? Los dos ejemplos que dieron Sio y Anto, tienen que ver con ayudar al otro. Y Jesús sabía en ese momento que estas personas tenían hambre, iban a pasar hambre también, ¿no? Y la respuesta a todas estas preguntas es sí. A veces puede suceder que no tenemos mucho para dar. Yo a veces no tengo mucha comida para dar a mucha gente. En este caso no tengo para 5.000 personas, ¿no? Y tampoco podés multiplicar la comida para dar. Pero a veces no me alcanza para 5.000 personas. ¿Ustedes tienen en su heladera para 5.000 personas? Creo que no. O le podemos dar comida diferente a cada uno. Sí, también podríamos intentarlo, a ver si nos alcanza. Pero nosotros tenemos algo más valioso que la comida. ¿Sabían eso? Dios nos dio algo es la salvación. Exacto. ¿Quién no quiere leer el parrafote gigante de abajo? ¿Nadie? Yo. Dale. Yo. Ahí está. Yo. Va a empezar Sio hasta el punto que dice valioso y después Antonella va a continuar hasta el siguiente punto. Y yo voy a leer lo ultito, lo más chiquitito. Empezá. Yo quería leer todo. La respuesta es si capaz no tenemos mucho para dar, pero sí tenemos algo que es muy, muy, muy valioso. Muy bien. Y es la noticia de la salvación. Continúa. Anto. Era muy cortito. Podemos contarle
a nuestros amigos, familiares, vecinos, etcétera. Vecinos, Etcétera. et, Etcétera. ¿qué? Etcétera. Lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos. Exacto. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Bueno, una manera que ustedes dijeron era la comida, ¿no? Pero también Dios nos dio algo muy importante, que era la salvación, ¿sí? ¿Y cómo nos salvó? Muriendo en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Entonces, si nosotros somos salvos, podemos contárselo a otra persona, por ejemplo, amigos, familiares, vecinos, primos, hermanos capaz que no son cristianos, y podemos contarle esto que es tan importante. A veces no tenemos tanto dinero para ayudar a otros, pero sí tenemos esto que es muy, muy valioso. ¿Sí? ¿Por qué es muy valioso? ¿Alguna sabe por qué es tan valiosa la salvación? Pero es muy importante para nosotros la salvación porque Jesús nos salvó de no ir al infierno, ¿sí? Entonces, aquella persona que no acepta a Cristo como su Salvador, se va al infierno. Entonces, nosotros podemos contarle a la otra persona que, mirá, tenés que aceptar a Cristo como tu Salvador y arrepentirte de tus pecados para poder ser salvo, ¿sí? Eso es algo muy lindo que le podés contar a alguien también. Vamos a orar, cierren sus ojitos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por estas niñas y por los maestros que se han podido conectar el día de hoy, Señor. Te lo agradecemos, te agradecemos este ejemplo de milagros, Señor, que has hecho, porque nosotros, a pesar de que no podemos hacer milagros, Señor, sí podemos ayudar a otros llevando el plan de salvación, a ser más compasivos y amorosos, Señor, hacia los demás. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén.